Oda a las lesbianas desagradables. Me encanta una lesbiana fea, que camina coja, que habla con un ceseo, que deja su caja de dientes en el lavamanos en la noche. Se viste con pantalones de poliéster, se unta colonia barata de hombres, tiene una barba tan larga que se para en ella. Le brotan verrugas en los 12 dedos de sus pies. Carga una escupidera en el bolsillo. Se seca el sudor con un pañuelo de papel periódico. Sueño con una lesbiana sin dinero, tan pobre que no tiene carro ni monedas para el autobús. Camina descalza por las calles donde quiera. Lava la ropa con agua de lluvia. Le roba a las supertiendas, estafa a los hombres de negocios, prende fósforos con su pierna de madera. Hace una parrillada de pájaros en su carrito de compras. Lo sazona con sal, no más. Se chupa los dedos bajo la luz de la luna. Tengo ansias de una lesbiana regorda, tan grande que no cabe dentro de una puerta de Starbucks y tiene que consumir un café afuera para ella. Tan gorda que se pone pulseras en los dedos. Su estómago es un tambor. Sus estrías son grabados jeroglíficos. Es tan pesada que las placas tectónicas se mueven debajo de sus pies. Tan grande que el lago Maracaibo es su bañera. Le tengo ganas a una lesbiana desagradable. Ella me transforma un día mediocre, me llena en una lambada, alumbra el farol entre mis piernas, me acuesta sobre una almohada de plumas, me jode como si fuera un palo, me lacera con su lujuria, busca madera en el bosque, me arma un tronco en la copa de una ceiba. Me pone ahí y me rinde culto. Diosa azul, me rodea con pétalos de flores, me devora con palabras sucias, me acaricia como si yo fuera una gatita, me coge como si yo fuera un juguete, me pone a 100 grados de calor solar. Ya. Como si fuera más. O sea, Algo más. algo más que decir. Algo más desagradable. Me encanta. Me encanta. Entonces, por aquí entra, por favor. Entonces, ¿cómo fue que te acercaste a este poema de Tatiana, de las lesbianas desagradables? Cuando conocí el poema, nombrar, hacer explícito las formas de nombrar que han sido insultantes, que han sido, no le diga así, no le diga gorda, no le diga negra, no le diga esto. Y el que Tatiana empiece a decir, a nombrarlo de manera clara, de manera directa, me parece que es una forma de desarmar hay unos discursos, unos estereotipos y unos poderes en relación con los cuerpos y con lo que somos, con lo que devenimos, con las identidades, con lo que sea. Sí, sí, porque es como que ella no va por lo políticamente correcto. Sí. Mm, y eso es, además, y ahorita lo estábamos conversando, es como que de la poesía lésbica hay unas metáforas muy poderosas, metáforas eh, que tienen una resonancia política muy poderosa. Y a mí lo que me atrajo de Tatiana de la Tierra es que además esa resonancia política se da justamente en nombrar eso que es desagradable, que es raro, que sabe maluco. Y que no nos gusta y que finalmente eso es lo que pues las lesbianas chicanas hablaban, ¿cierto? Que era, pues es que esto es lo que somos y esto es lo que esta sociedad gringa del norte global no le gusta y justamente porque no les gusta más lo vamos a nombrar. Y hay una cosa ahí, con eso que estás diciendo, nombrarlo, hacerlo explícito, visible, pero además saber que nuestros cuerpos así son y pueden ser deseables, ¿sí? Porque además han sido cuerpos borrados, cuerpos desagradables, entonces por lo tanto lo que se genera no es deseo, atracción y posibilidades de placer, sino que son
cuerpos negados, ¿no? Y que yo siento también que son procesos que tenemos que vivir tanto con nuestras cuerpos, nuestros cuerpos, con los otros cuerpos que también queremos ir deseando, que nos encontramos y que terminan siendo erotizables, deseables en nuestras vidas y que yo sí creo, no, puede que traigamos el chip para que lo sean, pero la cultura nos lo ha borrado de tal manera que nos toca hacer el proceso inverso de aprenderlos también, ¿sí? Y desearlos y recorrerlos y conocerlos para poder saber qué pueden ser y que hacen parte también de nuestra cotidianidad y de nuestras vivencias. Ujú. Por ahí creo que encontraste la página. Ah, encontré un Sale. poema. Bueno, yo siento que Tatiana de la Tierra es como el recuerdo de una ancestría. Yo creo que es la posibilidad de rastrear una genealogía lésbica criolla, ¿sí? Un poco como en esos términos. Y bueno, no, pues yo voy a leer este. ¿Sí? Okay, Lance, ya. Lance. Visiones de Colombia, un poema de amor. Existes en una neblina, montañas mojadas con líquido glacial, perfumadas con frailejón, boquiabiertas, empezonadas, descansando como mujeres recién amadas. Mares lamiendo todas las costas, cargando rocas inmensas como casas marinas, océanos con dedos de islas, cataratas de diamante, ríos que lucen como rayos desde arriba. Demasiadas frutas solamente tuyas, chontaduros peludos y como nueces, granadillas babosas y crujientes, lulos peludos que saben a limón, maracuyás que muerden como el deseo, mangos verdes salados, zapotes con semillas gordas, piñas majestuosas, demasiadas imágenes solamente mías. Estar sentada en un costal lleno de iguanas, montando una mula con las piernas adormecidas, besando un caballo en la nariz, orinando sobre una tarántula, rezando que nunca me abandones. Para otros tú eres Juan Valdés, Chiquita Bananas, carteles de cocaína, Colombian Gold, fútbol, reinas de belleza, café con aroma de mujer, 100 años de soledad. Nadie te conoce como yo. Jeeps corriendo por la carretera en las montañas, aguardiente barato en las cantinas de los pueblos, mochilas puntadas con sabiduría de los aruacos, cebolla verde tan larga como mi brazo, McDonald's debutando en Bogotá, machetes oxidados, caballos cansados, ciudades perdidas. Donde sea que yo estoy, mi lengua se retuerce, se impacienta, se me pega en el cielo de la boca. Si no fuera por pensar en ti, no sería capaz de hablar. Ah, y es que, y además es que ella no vino pocas veces a Colombia. O sea, ella nació, tengo entendido que en Villavicencio. Y vino pocas veces a Colombia y digamos, como esa sensación de estar como fuera, migrante, pero a la vez esa añoranza hacia Colombia. Entonces a mí me encanta esa partecita que dice, sabiendo uno de ese contexto, es nadie te conoce como yo, ¿cierto? Que estoy afuera para poderte ver de otra manera. Y eso me gusta. Y este libro particularmente, agradecer mucho a las compas que lo editaron, porque es la primera vez, Tatiana de la Tierra, en lo que leí de esta primera parte del libro, del prólogo, las compas dicen que Tatiana siempre deseó en vida ser publicada en Colombia y nunca fue publicada. ¿Mm? Y entonces ellas se toman la tarea de las compañeras
las editoras empiezan a reconstruir esa obra de Tatiana y se dan cuenta que es gigante, o sea, es y que además era una como obsesiva por organizar su archivo. Era al archivo y ella decía, esto le va a servir a alguien, ¿cierto? Esto les va a servir a otras. Y todo el tiempo, no a alguien, sino a otras. Y era como una cosa como el archivo, el archivo, el archivo, el archivo. Y que cuando empieza como a enfermar y toda la cosa, pues ahí resultan como la inquietud de sus amigas también de acompañar esa, ese registro y esa salvaguarda de ese archivo. Y ellas, las editoras, dicen, pues aquí la estamos homenajeando, publicando con Redonda y Radical el sueño de ella de ser editada en Colombia. Y para mí es muy trascendental porque ahorita se conoce mucho más a Tatiana de la Tierra, pero hace unos, o sea, pero ella estuvo haciendo poesía desde los años 90, o sea, desde hace rato, y solo hasta hace poco empieza, y para mucha gente, incluso para mí fue muy sorprendente que ella, sus orígenes fueran colombianos. O sea, yo inicialmente pensé que era mexicana, o sea, que su origen, que se nombraba desde lo fronterizo, pero que su origen era más mexicano, cuando sorpresa de que no, es que su origen es colombiano. Y me gusta eso, esa, como esta idea como de ir y volver, como de lo fronterizo que hay en su poesía. Bueno, antes hablas de las compañeras que hicieron la edición para contar entonces enseguida cuál es el libro y dar como todo la información para quien se anime a buscar el libro y saber, conocer quiénes lo editaron. Pero pensaba dos cosas mientras escuchaba a la Sari. Me olía a ese paisaje que describía, a esos frutos, a todo esto, y me preguntaba por qué de la tierra, porque todo ese relato, toda esa poesía me olía a tierra, estaba hablando de tierra, y con lo que decías, sí, muy genial, era alguien que no vivía aquí y esa descripción que hace es de alguien que conoce eso, de lo que está hablando. ¿No? Muy bello eso. Yo aquí, pues como escuchándoles, pensaba como un poco en ese, como en una suerte como de desgeolocalización como del pensamiento de Tatiana de la Tierra. Porque ahorita Tefa decía algo así como que ella estaba afuera y desde afuera veía, pues era un poco como lo que planteaba, ¿cierto? Conocía desde afuera como a Colombia, pero yo siento un poco como que ella estaba afuera, pero Colombia estaba dentro de ella. O sea, era como esa capacidad, pues, y esa posibilidad como del pensamiento de habitar distintas geografías en un mismo presente, ¿cierto? Era como en la configuración de su pensamiento dialogaban muchas geografías pues como en una temporalidad. Y a mí eso me parece como muy bonito como de ella, porque yo siento que ella es como muy anacrónica, ¿no? Pues como, bueno, yo no Y sé. ella se sentía un poco así, igual que Ansaldúa. Por eso tiene tanta relación. Y por eso yo creo que ellas al final de sus días, pero me estoy adelantando a algo que quiero como más adelante que sigamos masticando, pero es porque curiosamente las dos terminan sus textos, los últimos textos que escriben mucho desde algo que Ansaldúa habla como, Gloria Ansaldúa habla como el activismo espiritual. Ahorita no hablamos, pero por ahí va, o sea, es como, ¿qué tengo adentro? Tengo todo una tierra, o sea, es tierra, es raíces, o sea, ahí es como, pues que además es la añoranza de quien migra, ¿cierto? Como esa sensación tan poderosa de quien está afuera y que ve en las noticias. Pensaba en una amiga en estos días que vive afuera, Joa,
que ahorita vive pues en España, que ella siempre deseó todo esto del juicio de Uribe y toda la cosa. Yo no he hablado con ella, pero pensaba que habrá pensado, lo primero que pensé fue que estará pensando ella estando afuera, como, ay, pucha, se logró, pero no estoy allá. ¿Cierto? Esa añoranza de quien está afuera, de lo quien ve de lejos es su tierra, sus raíces o su lugar de origen. ¿Sí? Entre esto. Freestyle. El freestyle. El freestyle. Obvia, obvia. ¿Qué tal un brindisito? Oh, sí, por supuesto. Un brindis. Por Tatiana de la Tierra. Tatiana de la Tierra. Por toda la tierra profunda que nos evoca. Que nos contiene, salud. Qué bueno. Qué deli. Yo como que leí este poema porque siento que hay algo muy bonito para mí, bueno, entre tantas cosas, pero yo siento que en esta forma de nombrarse, como que Tatiana todo el tiempo está como describiendo a las lesbianas, ¿cierto? Sí. Como lesbianas en todo tipo de circunstancias y de situaciones, ¿cierto? Y de oficios. Sí, total. Ajá. Entonces como que eso me parece muy chimba, porque es como una fotografía de cómo ve ella la existencia lésbica, ¿cierto? Cómo se configura también para la posibilidad de existencia lésbicas que ella veía, ¿cierto? Que era como una mezcla de las gringas y bueno, yo no sé, las colombianas o las otras. Las otras, Ajá. ¿cierto? Las otras, ella también. Bueno, entonces vamos con esta. Dime cómo tienes los labios y te diré quién eres. Hay lesbianas duras. Estas son las que se ponen los pantalones y a veces ni se los quitan. Estas son las peligrosas, las machas, las que se montan, las que cogen, las que muerden, las que penetran, las que dominan, las que todo el mundo sabe lo que son. Estas son las más excitantes. Saben entonar el deseo de una mujer. Saben cómo hablarle a las tetas, cómo persuadir a los pezones. Saben el significado de cada sonido. Saben acariciar y agarrar y comer. Saben engatusar gritos y calmar ansias. Saben cómo endurecer una clítoris y además saben qué hacer con ella. Hay lesbianas muñecas. Estas son las de los labios rosados y unas uñas rojas. Son las que son las maquilladas y perfumadas, las femeninas, las que se dejan montar, las que se dejan coger, las que se dejan morder, penetrar, dominar, las que no todo el mundo sabe lo que son. Estas son las más excitables, saben soltar el deseo, saben cómo hablar con las tetas, cómo dar los pezones, saben calibrar cada sonido, saben dejarse acariciar y agarrar y comer, saben gritar y llorar, saben cómo dejar que le endurezcan su clítoris y además saben qué hacer con ella. Hay lesbianas arcilla. Estas son las que se ponen los pantalones y se los dejan quitar. Son las deportivas, las andróginas, la nueva generación. Son las que se montan y se dejan montar, las que cogen y se dejan coger, las que muerden, penetran, dominan y se dejan hacer de todo también. Las que todo el mundo cree, pero no está seguro de qué son. Estas son las más excitadas. Cantan y bailan el deseo. Se hablan con las tetas y se timbran de pezón a pezón. Hacen ruidos y se acarician, y se agarran y se comen simultáneamente. Saben gritar y llorar.
saben hacer gritar y llorar a otra, saben endurecer y dejar que le endurezcan su clítoris y además saben qué hacer con ella. ¿La ven? Deliciosa. No, es que ella hacía, y además lo que tú decías como, Sari, como de lo anacrónica. O sea, es como que va bien en el tiempo, ya no tiene como un tiempo, porque claro, ahí tú puedes leer varios tiempos, como de las existencias lésbicas sin homogenizar, ¿cierto? Sin nada de eso, pero claro, tú logras ver tiempos de visibilidad, tiempos de lucha, tiempos de cuerpos expuestas en una sociedad, pero ella está jugando en la poesía con esos tiempos y con esas existencias lésbicas en esos tiempos, y esa multiplicidad también. Y además ella hace una cosa muy bacana, que en este libro pues hay unas partes y es como diccionarios, o sea, a ella le gusta la clasificación y a la vez es desclasificable, es como un juego ahí entre clasificar, porque ahí clasifica 3 tipos de lesbianas, pero a la vez es, sus clasificaciones son tan, como tan, ay, sí, yo las conozco a todas, o tal vez todas soy yo, o sea, no es como que una no logra, y entonces es como una clasificación, ahí lo de archivera, pero es como que rompe la clasificación inmediatamente. Al final tú dices, ah, sí, y esa clasificación pues ya deja de ser, se desclasifica. Sí, sí lo pensé en el momento de esas dos lesbianas, y claro, Ajá. de alguna manera clasificaba como en cierta dicotomía, cierto binarismo, pero que lo rompe con las de arcilla. Pero además, incluso desde la introducción de Sariel, no se trata de un asunto de identidad, sino de existencia, y las existencias pueden ser de múltiples maneras, y finalmente también está planteando eso, que se pueden dar de esa manera, pero también se pueden deshacer y pueden devenir y pueden darse de muchas otras formas en esos encuentros, en esas experiencias. Me parece genial ahí el asunto. De acuerdo, yo quiero seguir aquí con este hilo porque, a ver, yo siento que un poco lo que hace Tatiana es como habitarse en su lesbianismo y desde ahí como leer el mundo. Y yo un poco lo pienso porque como que cuando yo leo a Tatiana de la Tierra es como, yo no sé, parce, como si estuviera recordando. Es como si me recordara algo. O sea, yo no sabría decirles exactamente qué es, pero sí es como que cuando yo quiero tratar de hacer ese ejercicio de imaginarme cómo era ser una lesbiana en los 50, en los 40, en los años 20, en 1805. Sí, pues como eh, cómo, cómo una lesbiana sabía que era lesbiana. Sí, y yo siento que Tatiana de la Tierra como que te tira pistas de cómo muchas lesbianas supieron que eran lesbianas, sí, o cómo había unas características atribuibles que permitían reconocerse en esa palabra, en esa composición, ¿cierto? De letras que abren como un espectro, pues, como del mundo. Entonces, bueno, no Hay una sé. cosa que quiero resaltar, y más que todo porque ella produce, su producción no se nos puede olvidar que el lugar del mundo donde ella escribió, si bien era una tierra móvil, ¿cierto? Una Tatiana tierra, de la tierra móvil que se movía en esa existencia migratoria, ella escribió en Estados Unidos, o sea, eso es inevitable, pues en sus textos, y además porque sus textos los escribe en Spanglish y esta cosa de escribir mucho, y a diferencia de Ansel Duval, ella sí logra diferenciar las lenguas.
Muy lesbiana. Entonces es como diferenciar, porque Ansel Dual sí juega con el Spanglish, pero Tatiana La Tierra sí diferencia, ella escribe una poesía en español y otra poesía en inglés, o una poesía solamente en inglés y luego las traductoras la han hecho en español y así viceversa. Pero ¿qué pasa con Tatiana? Es que ella habla desde ese lugar que habitó, que fue Estados Unidos, y ahí es como un asunto que ella, como que ella también se ríe un poco de lo que ve. Es como esta gente está engatusada y las lesbianas pues estamos aquí, o sea, estamos aquí y somos todas estas y más. Y es como desafiante, es una poesía muy desafiante a ese régimen blanco, ¿cierto? A ese régimen heteronormado de la sociedad gringa. Entonces, esa cosa como tan dislocadora de Tatiana a mí me suena, a mí me pone mucho a vibrar. Y eso es lo que yo como que pues como que me atrae siempre de ella. No, es que eso del Spanglish a mí me encantó porque es también salirse siempre lo que nos dicen, no esto o esto, también está el Spanglish. Y creo que es esa mezcla, puede ser ese mestizaje, puede ser ese no, ese ser móvil, ¿no? Y el poder desestabilizar también, porque, porque no, cualquiera haría la exigencia, no hábleme clarito o de una manera o de la otra, pero poder jugar con eso me parece muy transgresor, ¿no? Sí, y es ese juego del lenguaje, saber que el lenguaje en efecto es poder, que nos han dominado con el lenguaje, saber que incluso la lengua de su planeta, es que es tan desbordada que podría ser el planeta entero, Total, o sea, es redonda y radical. A propósito. Podría ser un planeta, o sea, sin A duda. propósito de lo que decía Adrián Rich, que las memorias lésbicas son acervo en galaxias. Bueno, ahí está uno de los planetas o galaxias, está Tatiana de la Tierra. Pero es eso, es como ella desborda y empieza a fugarse, siendo muy consciente que esa lengua que también le provoca como nostalgia es la lengua del colonizador. Cierto que es el castellano, pues al final es también, sigue siendo la lengua del colonizador. Por eso en ese poema de Colombia es como esa cosa de esas nuevas formas de colonización, McDonald's, cómo va llegando y se va filtrando. Además, a mí pues es como muy poderosa porque ella en cada poema cuenta pues una historia muy íntima, evidentemente, pero también una historia del mundo a través de esa intimidad, ¿cierto? De esa sensibilidad profunda que le evocaba lo que quisiera escribir, pues. ¿Qué seguimos? A ver, Miremos, a ver. ¿y usted qué va a leer? Le hace usted uno. La Yo a veces miro su foto y se parece tanto a Berta Cáceres, o sea, es como que yo siento que las veo, Sí, parce, como que digo, mucho, güey, siempre. pucha, esas, uf. Pero decía ser Ahorita hablando de las existencias, no de identidades, sino existencias y muchas posibilidades de esa existencia lésbica, de esa existencia lesbiana. Entonces quiero leer este que dice, cuando se dice soy. Cuando digo que soy lesbiana, me adelanto a los que al referirse a mí dicen es. Al ser lo que soy, también sigo siendo todo lo que soy. La que desayuna con toronjas, la que no se peina nunca, la que baila vallenatos y la que sigue siendo lo que es. La que es, pero no dice soy. Nada más puede ser lo que es cuando está rodeada de otras que posiblemente tampoco dicen lo que son, salvo cuando están entre ellas mismas.
La que es, pero no dice soy, también puede ser lo que es cuando está sola, cuando no hay ojos para detallarla y declararla. Claro que no importa si si las que son no dicen soy, porque igual casi siempre se sabe que son. Linda. Me encanta ser, no ser, nombrarse, ser vistas, ser sentidas, posibilidades. Me encanta, bueno. Sí, es como que la identidad donde está leída, ¿cierto? Eso que llamamos identidad, pues al final se fuga todo el tiempo. Intentan, ¿cierto? Como encerrarla, clasificarla, como encapsularla y eso se rompe, es todo, o sea, como cuando entra una cápsula al organismo, pues ella no se queda en su cápsula, sino que se difunde donde tenga que, como espora, a expandirse en esa cuerpa y ese juego del ser vista, pero también es como pensando en el tiempo en el que Tatiana escribe, o sea, es como también una época en la que ya me acordé porque estaba hablando de los gringos y de Estados Unidos. Y es que a mí sí me parece muy importante que Tatiana de la Tierra debe ser muy raro leerla en Estados Unidos hoy, porque hoy todo en Estados Unidos, por lo que tengo entendido, es como queer, ¿cierto? Claro. Entonces todo es queer, todo, de todo. Entonces todas las luchas identitarias, todo entra y una puede tener diferencias o no, pero Tatiana está escribiendo en otro momento de la historia de ese país o ese lugar del mundo que es Estados Unidos. Y es como ella no le teme a nombrar la palabra lesbiana. Y eso es muy importante, porque además lo dicen todos sus textos, no importa, ella no le da miedo, incluso ella sabe que va a ser en el futuro, como yo siento que ella sabe que ella va a ser en el futuro encasillada como poeta lesbiana, pero es como, no me importa, me arriesgo, porque es que esa es la memoria que yo quiero dejar. O sea, sabiendo que justo ese poema que dice es como ser y no ser. O sea, ella no cree en eso, pero a la vez lo hace como una reivindicación, como lo voy a nombrar así. No es que no crea, sino que sabe los peligros de, de la cápsula. Pero aún así es como que su poesía al final rompe la cápsula, así la nombre una y otra vez, lesbiana, 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 lesbiana. A él no le gustó, pues igual, lesbiana, 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 lesbiana. Sí, es esa sensación como de no les gusta, pues les voy a decir por todas partes. Esto va a ser una saturación. Me parece muy valioso eso y tu insistencia en el momento en que ella lo está haciendo revisión de las guías de sitios de lugares de encuentro de acá de la ciudad de Medellín desde finales del 90 hasta hoy. En esos finales de los 90, principios de los 2000, en las guías se hablaba de lesbis, sitios para lesbis. Ajá. Ni siquiera se atrevían a nombrarlos, porque finalmente eran publicaciones dirigidas por masculinos, ¿no? Y entonces al hablar de poblaciones se hablaba de lesbis. Como mi amiguis lesbis. Todo gay tiene una amiga lesbiana. Lesbis. O puede ser de lesbianas y bisexuales. Ah, Podría bueno, Podría ser, pero sí. también me refiero un poco también a la timidez. a la lucha que ha tenido que Sí. darse y que han dado las lesbianas de nombrarse Ajá. lesbianas, porque finalmente también es una forma de nombrarse que Ah. asusta todavía a mucha gente, ¿no? Y ella se atrevió a hacerlo desde las épocas en las que está escribiendo, ¿no? Sí. De manera incisiva, como decís. Ella es saturadora y le gusta eso, como la extravagancia, como la saturación. Yo quiero leer el prólogo de Laura Arenas.
de esta libro. ¿Me tienes acá? Recuerdo ubicarla de acá para que no nos estalle Sí. allá la... Entonces, Eso, así. más bien, tenme el libro y yo tengo listo. Entonces, el prólogo de Redonda y Radical, que lo pueden buscar donde quieran. Hay varias librerías, una de ellas es la librería Wolf, que se está dando la pelea de tener una librería feminista en Colombia y en Bogotá, y son unas compas muy lindas, muy poderosas. Este libro lo compré allá en librería Wolf. Y Laura Arenas, una compañera que admiro mucho, dice: los poemas de Tatiana de la Tierra han sobrevivido al paso de los años en la boca de las mujeres. No es, sin embargo, una autora conocida. Sus lectoras han permanecido, quiero creer que hasta este momento han pertenecido, quiero creer que hasta este momento a un nicho muy específico que se encargó de mantenerla viva. Personas que estaban interesadas en los estudios lesbofeministas, los estudios chicanos y la poesía queer. Yo también me interesé en ella después de una clase a la que entré sin estar inscrita y como muchas otras saqué para las duras en la biblioteca y lo recité en encuentros. Pasaron muchos años hasta que se me ocurriera publicarla, pero supongo que las ideas se cebaron poco a poco. La necesidad de tener este libro nace de la ausencia de representación lésbica en la literatura colombiana. No porque no haya autoras lesbianas, sino porque hay muy pocas y porque hay un afán espera, que la última parte me quedó ahí. Y porque hay un afán por elogiar, ahora sí, por elogiar la obra y concentrarse en ella. Se invisibiliza una experiencia de vida, porque las que hay no son lo suficientemente conocidas. Nos gustó desde el principio al equipo de Sincronía y a mí que a la autora no le interesara dejar lugar a la duda. Que quisiera enfatizar su amor y deseo hacia las mujeres e hiciera de esto una postura clara, una postura política. Sus poemas son sexuales y, si se quiere, hasta panfletarios. No buscan el refugio de la ambigüedad para ampliar la interpretación respecto a sus amantes. Su obra era claramente influenciada por otras autoras y llama la atención en cuestionamientos de estilo. Descarnada y sensorial. Nos recuerda a los escritos lésbicos y teóricos de Monique Wittig y su necesidad de escapar a la heterosexualidad impuesta, revertir la normalidad en la que su única opción hubiera sido desear a un hombre. De alguna manera, y siguiendo la línea de Wittig, Tatiana de la Tierra reivindica la idea de lo monstruoso, lo que escapa a lo socialmente aceptable y se nombra desde allí. Su lesbianismo va más allá de una fuga al deseo masculino e impide que sea utilizado en la publicidad. Se nombra desde la fealdad, la gordura, la barba y reclama la masculinidad como un espacio que no puede ser solamente para los hombres. Lo curioso es que esa búsqueda que en un principio parecía ponerla en el foco más grande de atención, en tanto es demasiado transgresora, tratar de eliminar de alguna forma el yo, de fragmentarlo y quitarle jerarquía. Su voz, aparentemente individual, representa un grupo de personas y es coral, pues en ella se mezcla el activismo que hace visibles las experiencias de vida lésbicas y latinas y que recoge símbolos incluso a nivel ortográfico. Así, su nombre en minúsculas parece juntarse con otro grupo de autoras como Bell Hooks y Alba Lucía Ángel. Quitar las mayúsculas iniciales de los nombres o los seudónimos es ponerlos al mismo nivel de las otras palabras. Es un intento de revertir la jerarquía de la autoría, pasar desapercibidas el párrafo y cuestionar el sentido de cualquier norma. Tremenda.
Es muy tremenda. Hace una descripción, una semblanza muy clara de esa existencia de Tatiana de la Tierra, sobre eso, el nombrarse y el no dejar dudas, el afirmarse. Sí, sí, porque al final, por mucho que una pueda tener disputas o más que disputas, como no sentirse muy cómoda con esto de la visibilidad, eh, 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 es que en estos días me he pensado como que en lo humano es muy curioso porque es como en qué momento de la humanidad la vida, el cuidado y el nombrarse a sí misma en lo que quiera hacer y desear y lo que quiera nombrarse se vuelve un derecho. O sea, ¿en qué momento tenemos que nombrar el derecho a la vida, el derecho al cuidado? O sea, y la visibilidad, o sea, mostrarnos al mundo se vuelve un derecho. Y pues una puede decir, no, pero eso hace parte de esos mecanismos del multiculturalismo, del neoliberalismo, sin embargo, ahí hay mucho que contar, hay una historia de luchas que contar, que en efecto, a la hora de la verdad, pues esto cuando hablamos de visibilidad, ¿qué significa? Y por eso el uso de la poesía es una buena herramienta de lucha a la final, porque en la poesía se permiten muchas cosas, entonces se permiten como volver a repetir una y otra vez una palabra. Y una pensaría que simplemente una estrategia pues de la escritura, pero la escritura trasciende la política, ¿cierto? Porque yo estoy volviendo a remarcar que además me gustan las lesbianas desagradables y el siguiente párrafo, desagradable, desagradable, o sea, ¿qué está diciendo ella ahí? Que nos quiere recordar una y otra vez. Y en este volver a recordar su insistencia en las lesbianas desagradables, es algo que señaló continuamente y es cuando hablamos de apropiar el insulto y es cuando hablamos de apropiar eso de lo que nos dicen, por qué nuestras cuerpos son desagradables o por qué nuestras presencias son desagradables, y al apropiarla es también tomar una posición frente a esos poderes que quieren deslegitimarnos, que quieren borrarnos y decir que no valemos suficientemente y decir, bueno, aquí estamos y soy esto y somos así y ahora qué más, ¿no? Entonces creo que en ese sentido también deja ahí unas apuestas muy importantes para nombrar desde eso, en ese caso desde lo desagradable, pero también desde el insulto y desde lo que supuestamente esta sociedad organizada, aséptica, limpia, nos dice que no debemos ser, no podemos ser, ni tenemos derechos. Sari, ¿qué encontró? ¿Qué nos va a contar? Que escudriñó, porque venga a ver, escudriñemos en ese. Eso más hacia. A ver, bueno, yo como que aquí buscando a esta reina. Venga, yo le tengo Eso. logística. Logística. Yo realmente todavía estoy buscando, pues no crean que ya voy a leer algo. No, pero eché la búsqueda con tranquilidad. Eso. Pero sí quería decirles como... Porque hay un diccionario también muy bueno, pero ahorita lo leemos. De una. Sí, yo creo que hay algo, pues como entre esta conversa que ustedes ahí estaban como tejiendo, como en torno a la Tatiana y a esas, como a esas que va haciendo, que va nombrando. Yo pensaba como en esa, pues como en esa intención que habita la expresión redonda y radical, ¿sí? Y, y quiero como detenerme ahí porque tú ahorita dijiste como que la poesía termina siendo una herramienta, ¿cierto?
Y claro, yo creo que no en vano Tatiana en su habitancia en Estados Unidos, pues también conocerá a Audre Lorde y digamos a esta línea de escritoras lésbicas que empiezan a poner en la politización de su historia, digamos, un relato de ese proyecto político lésbico, que yo siento que ahí hay una fuerza porque cuando una lee a Tatiana, es decir, ¿cuál es la diferencia entre Tatiana y Monique Wittig? Pues yo creo que podríamos pensar que es una pregunta un poco extraña, que las diferencias podrían ser muchas. Ahora, yo creo que la única diferencia es el marco sobre el que están escritas, ¿sí? Porque yo siento que Tatiana de la Tierra también va haciendo un ejercicio de conceptualizar permanentemente la existencia lésbica en sus múltiples expresiones. Y yo creo que para su, para el momento en el que ella está escribiendo, ella logra entender un poco eso que el movimiento lesbofeminista y otros movimientos lésbicos en el mundo digamos, tratado de nombrar, y es la interconexión que hay entre el proyecto lésbico con otros proyectos de liberación. Sí, porque entonces Tatiana ya está hablando de unas interseccionalidades, parce, además en una Estados Unidos que, pues, ¿cuántos migrantes viven en Estados Unidos? Es decir, claro, finalmente ella está en un territorio que le permite aprender como muchas ideas que se han gestado fuera, incluso también de Estados Unidos. Entonces yo creo que ella logra en su escritura hacer una crítica al clasismo, hacer una crítica colonial, hacer una crítica a la violencia estética gordofóbica, una crítica a la heterosexualidad obligatoria. Y yo siento que hay un algo de ella que como no está nombrado de esa manera, pero yo siento que hay hay una confrontación directa a la violencia estética, porque digamos, los cuerpos, las corporalidades que narra Tatiana de la Tierra no son las corporalidades hegemónicas. Y yo creo que hay una apuesta redonda y radical. Entonces, como que quería como hacer hincapié en eso porque me parece muy fascinante. Y pensaba, pero es una cosa como que sale más de lo que tú estás diciendo. Y es que, ¿cómo entender el imperialismo yanqui? Pues lo que llamamos imperialismo yanqui, lo que se vive, no solo lo llamamos, sino que se vive a diario, que hoy es una discusión política, que todos los días sigue siendo una discusión política en nuestros países, en Palestina, ¿cierto? En un juicio de un expresidente, ¿cómo era que lo decíamos ahorita? De expresidente a presidiario. Eso, que dice el secretario de Estado de Estados Unidos y los medios de comunicación colombianos le interesa muchísimo lo que dice el secretario de Estado de Donald Trump, ¿cierto? Es como, y para ella, es muy bacano porque ahí es donde uno encuentra como la filigrana política de la propuesta de Tatiana, y es como la violencia estética es la violencia con que el imperialismo yanqui ha permeado nuestros países. Es cierto, ese amor Disney del que hablan otras teóricas, ese amor, ese Hollywood que busca unos cuerpos y unas sexualidades específicas, y que cuando son sexualidades no aparentemente no normativas, igual siguen cumpliendo con la norma heterosexual, el matrimonio, la monogamia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se filtra en la cultura? Y realmente el imperialismo yanqui, parte de su militarización, es la cultura Sí, que es cierto, es una guerra cultural. Entonces ella, pues se la pilló, pero porque además la encarna, ¿cierto? Porque es su cuerpo a la que está hablando allá como migrante, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, parce. Bueno, vamos a hacer esta lectura. A habitar otros mundos de Tatiana de la Tierra, ¿cierto? Como, bueno, yo creo que el el erotismo que está muy presente en ella, pero ella va teniendo como, no sé, como Unos movimientos.
Sí, sí, Ajá. cierto, como unas migraciones también, como en lo que va escribiendo y en las imágenes que va creando. Y Ajá. bueno, creo Ella que crea mundos con base a su experiencia, es como una cosa como que... ella crea mundos, entonces Sí. definitivamente es una galaxia. Es una Es una galaxia. galaxia. O sea, Sin duda, no sin solo la duda. Tierra, es una Es una galaxia. galaxia. Sueños acuáticos. Sueño con el mar. Siendo yo montaña, entierro mi pesar. En las plantas de mis pies, camino, camino. Sigo, sigo. Escribo en tinta de granada mis palabras, cometas lanzadas hacia Neptuno, planeta poético, palabras que se quieren escapar, palabras que quedan atrapadas en las nubes. Intentan ascender, intentan ascender, pero ¿qué tan alto puede volar una cometa con la cuerda atollada en el lodo? Sueño ser delfín, música oceánica. Me imagino silbando, haciendo piruetas, el dulce mar salado. Me imagino ser todo, lo que no soy, siendo yo bestia de dos patas, coja, coja, volando cometas, embrujada con sueños acuáticos. Ay, no. Y como es de linda, Es parce, demasiado. es tan demasiado. juguetona, es como que juega, 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 Salta, juega, juega. salta de un lugar a otro todo el tiempo. Es Y no es, inquieta, y no es pero es pretenciosa, profunda. y no es pretenciosa. Es decir, no hay como que yo siento que ella no está esperando cumplirle a ninguna métrica. Ella está escribiendo y está creando, digamos, mundos. Desde sí. Sí, pues y que pueden tener la altura, la amplitud, la profundidad que ella decida como poner ahí. Es como una hacedora, una inventora. Sí, y imagínate un ser como Tatiana de la Tierra que te diga, buenas tardes, ¿qué libro necesitas? ¿Qué vienes buscando? O sea, ¿ustedes qué le pedirían a Tatiana? Ella como bibliotecaria, ¿ah? ¿Qué le pedirían? O sea, fue pucha, no, yo ya me derrito de amor por ella. Quiero tu biografía. Quiero, quiero que me abras una biblioteca entera, por favor, este cosmos. Es que somos lesbianas deliciosas. Indudablemente. Y este quesito está, todo está muy deliciosito. Sí, porque cuando yo leía que ella había sido bibliotecaria, yo decía, pucha, ¿una qué le puede pedir a esta compañera? ¿Vos te imaginas? Una veo con esa cara encantadora, esos ojitos. Esos ojotes. Vos te imaginas lo coqueta que era. La más. Entonces ya una que, y además es un, pues ella, las lesbianas de las que habla también son lesbianas que están todo el tiempo también con otras cuerpas, ¿cierto? O sea, están, es decir, uno encuentra también como, por supuesto que ella tiene una apuesta clara de hablar desde las existencias lésbicas, eso sí es muy claro, pero también una logra leer los vínculos, otros vínculos con otras existencias que estaban también en lucha en ese momento, ¿cierto? En el momento en el que ella estaba escribiendo, haciendo además, creando una revista, haciendo un proyecto editorial popular y comunitario, porque sabía que quién la iba a editar, o sea, quién iba a sacar un libro sobre ella, si no son ellas mismas. O sea, y que eso se lo pillaron muchas en su momento también. Entonces empieza como, bueno, venga, pues si esto está pasando, si ya sabemos que el mundo editorial es heteropatriarcal, racista, colonial, pues entonces ¿qué podemos hacer? Pues creemos nuestra propia editorial, incluso muy como desde esa técnica del fanzine, ¿cierto? De la Sí. reproducción,
venga, fotocopiemos, escribamos, lo hacemos pues como a máquina y después con las primeras computadoras y luego eso lo fotocopiamos a 1000 y lo redistribuimos en distintos estados de Estados Unidos. O sea, también era como la intención de la reproductividad para ir como hackeando de alguna manera ese sistema editorial que no iban a ser las publicables, ellas son las impublicables. Con eso, con eso que dices, Tefa, a mí como que me genera la pregunta y es, ¿por qué, por qué Tatiana de la Tierra y otras eh, como que empiezan a distribuir lo que escriben? Es decir, hay como una suerte de como de agitación en ese acto de como de, bueno, esto es lo que estamos escribiendo, esto es lo que estamos pensando, vamos a repartirlo, a ver qué pasa, ¿cierto? Porque yo siento que ese proceso, o sea, quiero volver al proceso de construcción como del pensamiento lésbico, porque siento que un poco ese es un pensamiento que se crea en la periferia, ¿cierto? En la periferia del movimiento feminista, pero también en la periferia del movimiento pues, de liberación homosexual. Entonces, como que yo siento que hay ahí como una necesidad de provocar, ¿sí? Como de provocar a través de la escritura pensamiento y que finalmente esas tantas que escribían cada una desde su trinchera, sin saber que otras estaban escribiendo y pensando, pues un día llegaron a un lugar y se encontraron un texto, ¿cierto? Escrito por otra par, ¿cierto? Que estaba pensando en otro lugar de Estados Unidos o pues como del territorio. Entonces como que siento que me parece muy bonito porque es como unos movimientos que son como simultáneos, es decir, que no necesariamente están interconectados, pero que es justamente como en la producción de conocimiento y en esa búsqueda, en la terquedad de encontrar otras lesbianas que empiezan como a tejerse como estos diálogos entre Tatiana y otras, ¿cierto? Que son finalmente quienes posteriormente son sus aliadas, sus amoras y también como quienes continúan en ese ejercicio de distribuir y colectivizar pues como también su pensamiento. Entonces creo que ahí ese ejercicio de creación de manadas me parece muy bonito porque eso es algo que yo llegué a pensar que era muy orgánico, pero luego entendí que es parte de las disputas lésbicas. Tiene que ver con con hacer manada. Hacer manada es una estrategia de la disputa lésbica para poder sobrevivir en una nación heterosexual. O sea, es como un acto de supervivencia básico, ¿cierto? Entonces yo creo que Tatiana de la Tierra es también como una referenta de esto, de juntarse autogestionadamente con otras para resistir, pues, y también para agrietar ese proyecto yankee en su momento, ¿cierto? Sí, y es que sí creo que había unas, o sea, y como aunque no sucedan, digamos, organizativamente creamos ficciones para pensar de que sí sucedieron, o sea, porque también ficcionamos el pasado, todo el tiempo ficcionamos el pasado porque es el deseo del presente, pero no es un deseo, ay, no, entonces no tiene la fuente, ¿dónde está la fuente, cierto? Sino ay, entonces no, pero eso no sucedió realmente, sino que sí, o sea, sucedió en tanto lo que hoy leemos es también un deseo latente de nuestras luchas actuales. Y sí creo que hay un proyecto de muchas lesbianas de diferentes, digamos, orígenes, además orígenes en todo el mundo, o sea, una ley o pues como cuando se reunían, particularmente en este país, Estados Unidos, es como se reunían gente lesbianas de la China, pues
orientales, digamos, en distintos lugares, pero se reunían también lesbianas latinas, pero se reunían lesbianas negras. Entonces, ¿qué pasaba en esa confluencia? Y además en esa confluencia con otras identidades, con otras luchas que estaban también moviéndose en este país. Y sí creo que había un proyecto, o sea, sí creo que había un proyecto de convulsionar, al menos, no al menos, incomodar de una manera profunda y que eso se fuera filtrando y que además, como dice Laura Arenas, el proyecto de muchas de continuar la memoria, o sea, de cómo hago para que una Tatiana de la Tierra que es ineditable, que es impublicable, pudiera llegar al 2025 y que estemos grabando esto, porque muchas no llegaron, muchas no están aquí, pero están. Entonces, y no las estamos leyendo, pero están. Entonces, ¿cómo hacer para que yo logre ir llevando esta agüita hasta que se pueda escuchar en cualquier rincón del mundo? Y eso me parece muy hermoso. Y por eso Tatiana escribe lo siguiente. Entonces dice así, pero si necesito luz porque soy muy... Allá está. Ah, sí. Entonces por aquí. Entonces más bien yo tengo acá nuestra super estrategia. Listo. Todas nosotras queremos reclamarte. Para Gloria Evangelina Anzaldúa, 1942-2004. Todas nosotras queremos reclamarte. La colombiana en Queens, la boricua en Búfalo, la lesbiana en Buenos Aires, las chicanas, las tejanas, las académicas, las activistas. Todas nosotros lo declaramos, que usted lo nombró nuestra Nepantla, el intermedio que el aquí que viene desde allá, el más allá que no va a ninguna parte, jamás. Como tus tierras indígenas, indígenas desde el principio, indígenas para siempre. Todas nosotras lo sabemos, que usted lo vivió, nuestro dolor, el trabajo agotador, la cuchilla en tu lengua, la sangre en tu centro femenino, la batalla hiriéndose, pero nunca parándote, bruja visionaria. Siempre soñándote hacia otro mundo. Todas nosotras te amamos, queremos que lo sepas, escucha, que te queremos antes y ahora. Escúchalo en nahual, en español, en pocho, en inglés. Escúchalo en la canción del viento, en el silencio de tu desierto, en las rancheras que te cantamos, en el chispotorrear de las velas que te encendimos. Ay, Gloria, ya que no estás con nosotras, agradecemos tus palabras, frutas de la tierra que seleccionaste con tus dedos para darnos de comer. Oh. Qué bonita. Haciéndose parte de otras con otras y recordarlas. Ya, están todas aquí presentes. Total. Te van total. a quedar, estás invadido por la lesbiana. Ahí está la Adrián Simón y ya va a quedar esto Sí. a reventar. Eso va a ser la fiesta lésbica. Ay, ay, ay. Bueno, terminamos esa parte pública. Total. Ajá. Que ya lleva un montón de tiempo ahí. La dimos toda. Toda. Sí. No, y además así. Ahí. Bellas, pim, pam, pam. Ajá. Un desconectado. Un desconectado. Sí. En ninguna edición, pues. Simplemente le haría una introduccióncita para decir que lo que viene es Claro, porque no, el monólogo es... mío, sino que hay invitadas Ajá. y presento a Tatiana y ya, no, o la presento no, solo los datos geográficos puntuales, porque finalmente la conversación ya es una presentación de ella. Sí, claro. Y además pensaba ahora al Muy final, sí. con lo que estabas diciendo,
de todas contando, o siempre hay otras que ojalá que esto sirva para que pensaba, cuando estábamos en esta última parte, pensaba en el inicio, en lo que quedó grabado de cómo llegamos a ella, y que Ajá. ojalá que muchas personas puedan, a partir de esto que hicimos hoy, Esta provocation. le llegue a muchas personas y busquen, Que al final ¿y es quién eso, es es? lo que dice Laura Sí. Arenas, que me parece tan hermoso, es como te entrego a ti y a ti, a ti, y lo vamos haciendo porque así es la memoria. Es que la comprensión de de que cómo hacemos para en este mundo lleno de sistemas que nos quiere eliminar, cómo hacemos para estar en la memoria, es permanecer, ¿cierto? Y que nuestros legados permanezcan en el tiempo, porque además no es un legado por el personalismo, Ujú. sino un legado porque ella tiene mucho que decirnos ahora. Por ejemplo, esto de lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump y, y los les migrantes en Estados Unidos es una cosa absolutamente, o sea, es vigente la voz de una Tatiana de la Tierra y de muchas otras que escribieron en su momento. Vea cómo les dejó enamoradas. No, pues me tiene Ay, además. no, y además le pone uno esa Y su cabecita. cola, veas, tirando cola ahí.